El llamado sentido neurobiótico, esa capacidad del cuerpo humano para interpretar señales del microbioma intestinal y traducirlas en decisiones conductuales, emocionales o alimentarias. No es un sistema estático ni invulnerable. Al contrario, es sorprendentemente sensible a las condiciones externas. Antibióticos, estrés psicológico crónico, contaminantes ambientales o incluso ciertos aditivos alimentarios pueden alterar drásticamente la forma en que el intestino siente, procesa y comunica la información microbiana al cerebro. En otras palabras, nuestro entorno puede distorsionar ese sexto, o ya séptimo, sentido que conecta el colon con la corteza cerebral. Y las consecuencias se hacen visibles en desajustes de apetito, alteraciones del estado de ánimo, respuestas inmunes atípicas y una creciente susceptibilidad a trastornos metabólicos y neuropsiquiátricos. Los antibióticos son probablemente el ejemplo más claro y documentado de esta disrupción. Aunque salvan vidas, su uso, especialmente cuando es innecesario o repetido, actúa como una bomba de racimo sobre el ecosistema intestinal. No solo destruyen bacterias patógenas, sino también especies beneficiosas que participan en la producción de neurotransmisores clave como la serotonina, el GABA o los ácidos grasos de cadena corta como el butirato. Esta pérdida de diversidad microbiana puede debilitar las señales químicas que estimulan a las neuropodas intestinales, esas células sensoriales que envían mensajes eléctricos al nervio vago, reduciendo la precisión y riqueza de la información que llega al cerebro. ¿El resultado? El cerebro interpreta señales confusas, a veces como hambre cuando no lo hay, o como ansiedad sin un motivo externo claro. Esta distorsión puede volverse crónica. Estudios en animales han mostrado que tras un solo ciclo de antibióticos, el patrón de señalización intestinal hacia regiones como el hipotálamo o la amígdala cambia durante semanas. En humanos, los efectos pueden ser aún más prolongados, especialmente si el microbioma no se recupera adecuadamente. Esto podría explicar por qué muchas personas experimentan cambios de humor, antojos atípicos o incluso síntomas depresivos tras tratamientos prolongados con antibióticos. El intestino, al quedarse sin sus interlocutores bacterianos habituales, deja de hablar el lenguaje correcto al cerebro. Y el cerebro responde en consecuencia, desregulando el apetito, alterando el estado de alerta o promoviendo conductas de evitación. El estrés crónico es otro gran saboteador del sentido neurobiótico. Aunque parece intangible, su efecto sobre el intestino es muy real, reduce la producción de mucina, el lubricante del intestino, aumenta la permeabilidad intestinal y altera el pH, todo lo cual favorece el crecimiento de especies microbianas oportunistas en detrimento de las simbióticas. Además, el exceso sostenido de cortisol, la hormona del estrés, tiene un impacto directo sobre la motilidad intestinal, lo que modifica la forma en que las señales mecánicas y químicas se transmiten hacia el sistema nervioso. El resultado no es solo una disbiosis microbiana, sino una pérdida de sensibilidad sensorial intestinal, como si el intestino quedara parcialmente desconectado del resto del cuerpo. Esto se traduce en saciedad tardía, hambre emocional o una baja tolerancia a la frustración que puede intensificar conductas compulsivas, como el picoteo constante o el uso de alimentos como calmante emocional. La contaminación ambiental es una amenaza más silenciosa pero igualmente disruptiva. Exposición crónica a metales pesados, pesticidas o microplásticos altera la ecología del microbioma incluso sin cambiar la dieta. Algunos de estos compuestos químicos actúan como disruptores endocrinos, interfiriendo con los receptores hormonales intestinales, como los que responden a la leptina o la grelina. Otros afectan directamente a las bacterias comensales, inhibiendo su capacidad de producir metabolitos neuroactivos. Por ejemplo, ciertos ftalatos presentes en envases plásticos disminuyen la abundancia de Bifidobacterium y Akkermansia mucinipila, especies fundamentales para mantener la integridad de la barrera intestinal y la claridad de la señalización neural. La consecuencia es una atenuación o distorsión del sentido interno, donde las señales que deberían indicar saciedad o calma llegan al cerebro de forma amortiguada o incluso contradictoria. Todo esto no significa que el sistema esté indefenso. Al contrario, una de las maravillas del eje intestino-cerebro es su resiliencia. Puede recuperarse, recalibrarse y volver a funcionar si se le da el entorno adecuado. Intervenciones tan sencillas como restaurar el sueño, reducir el consumo de ultraprocesados, favorecer una dieta rica en fibras fermentables, evitar químicos innecesarios y promover el contacto con la naturaleza pueden ayudar a restablecer la señalización microbiana. Incluso prácticas como la meditación o el ejercicio físico moderado han demostrado, en estudios recientes, modular la composición microbiana y mejorar la sensibilidad del nervio vago. Estas estrategias no actúan solo a nivel psicológico o físico, son también restauradoras sensoriales, capaces de devolver nitidez y equilibrio a las conversaciones invisibles que suceden entre el intestino y el cerebro. Lo que emerge, entonces, es una nueva forma de ver la salud, no como la ausencia de enfermedad, sino como la claridad con la que el cuerpo interpreta sus propias señales internas. Y en este marco,
El sentido neurobiótico se revela no como una curiosidad científica, sino como una herramienta crítica para la autorregulación. Cuando este sentido se distorsiona, no solo comemos distinto o sentimos distinto, también decidimos de forma distinta. Pero si aprendemos a protegerlo, del ruido químico, del estrés crónico, de los excesos de la vida moderna, podemos recuperar algo esencial, la capacidad de escucharnos de verdad desde dentro. Porque en ese lenguaje interno, modulado por bacterias y receptores, está el germen de nuestra estabilidad, nuestro bienestar y, quizás, de nuestra libertad.